Bienvenidos a este nuevo video donde veremos cómo hacer un proyecto desde cero, ¿sí? Para empezar nuestros proyectos, la manera más común o manera más sencilla de empezarlos. Principalmente nos vamos a ir a esta parte superior que dice Start a New Project Android Studio. Su traducción es empezar un nuevo proyecto de Android Studio. Vamos a darle un clic sobre esta querida opción y nos va a elegir por predeterminado esta que viene aquí, una activity vacía. Aquí dice escoja su proyecto. Podemos hacer la aplicación para otros dispositivos como los relojes, la televisión, el auto y otros dispositivos Android. También tenemos otras opciones que son estas de acá. Incluso podemos hacerla en lenguaje nativo C++, si no están acostumbrados a Java o al Kotlin. Pero en mi caso voy a utilizar el Empty Activity, que es el que viene por predeterminado. Si no viene por predeterminado, simplemente le dan un clic sobre esta y aquí dice crear una nueva activity vacía. Vamos a Next. El nombre de la aplicación así yo se lo voy a dejar, es muy fácil cambiarlo, doble clic o simplemente en borrar, ¿no? Porque ya viene preseleccionado. El nombre del paquete, aquí pueden ustedes seleccionar. Esta dirección es la que va a venir cuando ustedes suban su aplicación a Android Studio. Esta pequeña parte de aquí que dice mi empresa, ustedes pueden cambiarla por el nombre de su empresa, ¿ok? Pueden ponerle cualquier nombre que ustedes quieran. Ese fue el nombre que yo le puse. Yo lo voy a guardar en el escritorio. El lenguaje que yo voy a utilizar es Java porque fue el primero que empecé a usar y es el que me ha gustado más de los dos. Aquí la API mínima requerida vamos a dejarla por defecto porque puede que se actualice más adelante y cada vez vaya creciendo, ¿sí? Incluso ahorita todavía nos deja usar la 14, pero vamos a dejarla en 15 porque ya muchas librerías necesitan a partir de la 15. Aquí dice que nuestra app correrá aproximadamente en el 100% de los dispositivos. En cambio, si seleccionamos la más nueva, que sería el Android 10, Android Q, pues sería menos del 1% de los dispositivos. No queremos eso, claro. Aquí podemos elegir que nuestro proyecto soportará apps instantáneas. En este caso no lo voy a elegir. Si ustedes quieren que su app sea instantánea, elíjanlo. Y vamos a darle a finalizar. Esto nos va a crear nuestro queridísimo proyecto. Una vez que ya se haya abierto nuestra activity y los recursos que vamos a utilizar en ella, acá tenemos que verificar que todas las palomitas estén en verde, porque también creo que hay esta pestaña de acá, sincronizar, también deben estar todas en verde. Primero se hace esta de sincronizar y luego construye la salida. Acá también podemos ver abajo que dice que ha finalizado hace aproximadamente un minuto. Y así es como se crea nuestro querido proyecto. Vamos a la siguiente clase.